abuelos, el día de hoy les traigo un story time un poco tierno. Vamos a hablar de la historia de cómo adopté a mi primer mascota, Milena. Bueno, la historia comienza en 2004. Yo tenía 6 años y cerca de mi casa, bueno, mi barrio es como un pueblo, y cerca de mi casa había una estética y mi mamá se llevaba muy bien con la señora de la estética. Y esa señora había adoptado, bueno, como que cuidaba a un perrito de la calle, y un día se dio cuenta que esa perrita estaba embarazada. Entonces la metió en la estética, y como pues la perrita estaba embarazada, aunque no le gustaba vivir adentro de la estética, empezó a hacerlo, supongo que porque buscaba más protección, y empezó a vivir ahí. Y luego tuvo una camada de creo que 3 o 4 perritos, y uno de esos perritos era el mío. Cuando tuvo la camada, rápidamente como que la señora de la estética los dio en adopción a diferentes personas, y entre esas personas yo no estaba. Empecé a ir a visitar a los perritos, pero fue como que muy casual, ¿no? Que un día mi mamá había querido ir a cortarse el cabello y ahí estaban, y como yo era muy chiquita, pues yo me puse a jugar con ellos. Pero en algún punto, digamos que los visitamos 3 o 4 veces, y en algún punto mi mamá me dijo: ya no te voy a llevar porque te vas a encariñar con esos perros, pero todos esos perros ya fueron adoptados y te vas a poner muy triste. Lo que habíamos quedado es que si la perrita tenía otra camada, yo me iba a quedar con uno de esos perritos. Y pues ya pasó el tiempo, y resulta que mientras yo estaba así triste porque se me había quedado sin perro, uno de los niños que había adoptado a uno de esos perritos de esa camada le dio apendicitis, y los papás del niño estaban obviamente muy preocupados, y no había sido como que le había ido mal al niño, pues, y que estaba muy mal. No se iba a morir, pero tampoco estaba como para darse de alta rápido. Entonces el papá de ese niño, bueno, todo esto nos lo contó la de la estética, ¿no? El papá del niño le dijo a la mamá como no tiene sentido que dejemos al perrito solo, porque realmente todavía no es nuestro perro, o sea, el niño no se ha encariñado con él, ni el perro con el niño. Y se supone que la historia es que ese señor trabajaba en el changarro de al lado de la estética. Entonces ese señor ya me había visto jugar con ese perrito. El papá dijo como hay una niña que sí lo quiere adoptar, y lo que podemos hacer es esperar a la siguiente camada. Entonces pues ya le avisaron a la dueña de la estética, y la señora de la estética dice que bañó a la perrita, le puso sus moñitos y nada más estuvo esperando a que llegáramos. Pero como mi mamá me dijo ya no te voy a llevar, pues eso tardó mucho. Hasta que un día yo había ido a la casa de una de mis primas, e íbamos a ir a dejar a mi sobrina a la escuela. Mi sobrina es algunos años más grande que yo. Entonces íbamos mi sobrina, yo, mi mamá y una de mis tías a camino hacia la primaria, pero pasamos cerca de la estética, y como la señora me vio, agarró a mi perrita y se fue corriendo. Nos alcanzó, pero alcanzó primero a mi mamá y a mi tía, y luego mi sobrina se regresó porque escuchó como que mi mamá estaba hablando. Entonces para cuando yo volteé, mi sobrina ya tenía a mi perrita, y yo no estaba entendiendo qué estaba pasando. Pero me dijeron como, es tuya, es tuya. Y yo estaba como, no, yo no tengo perros. Y me dijeron, no, sí, es tu perrita, la de la estética. Y no nos la llevamos como rápidamente a nuestra casa, porque mi mamá estaba como muy asustada, porque por mi casa y mis calles siempre ha habido mucho perro callejero, y en ese entonces también. Entonces a mi mamá le daba miedo que un perrito quisiera acercarse a ver a nuestra perrita y que la atacaran o algo así. Entonces lo que hizo fue ir a la casa de esa misma tía que nos estaba acompañando, y pedirle a mi primo, que mide casi 2 metros, o sea, literalmente mide casi 2 metros, que si podía cuidarla un rato, y que si nos podía ayudar a llevarla a la casa. No nos la llevamos inmediatamente porque íbamos a llegar a prepararle una camita, y así no teníamos nada, o sea, no teníamos ningún recipiente donde pudiera comer o tomar agua, y no teníamos una cama ni nada. Y ya, después de un tiempo llegó mi primo con el perrito, y estuvimos pensando como qué íbamos a hacer, que teníamos que llevar al veterinario, que había que comprarle comida y cosas así. Y como nunca habíamos tenido un perro, ni nosotros como familia, ni mis papás en su infancia, no sabíamos nada de él. Entonces necesitábamos ir al veterinario como que ese mismo día, porque no sabíamos nada de cómo cuidarlo, si le teníamos que dar leche, o si cómo tenían que ser sus croquetas, cosas así. Al final creo que ese día le dimos leche, porque pensábamos como en gatitos cachorritos, y le dimos leche, pero ya no me acuerdo bien qué pasó. Yo tenía 6 años, eso fue hace mucho tiempo. Lo que sí me acuerdo es que mi papá no quería tener perros en un principio, y
como yo ya me había encariñado con los perritos de la estética, mi mamá empezó a insistir como, ándale, déjales tener perros y así. Y finalmente un día mi papá cuenta que estaban pues los dos en la cama, estaban platicando, y cuando se estaba él quedando dormido, finalmente dijo como, ah, sí, pueden tener perro. Pero aparte de que lo dijo ya casi dormido, él pensó como, bueno, de aquí a un año o unos meses, ¿no? Pero no, precisamente al día siguiente llega el perro y él se quedó como súper sacado de onda y estaba así como que pensó que mi mamá ya lo había adoptado o comprado y que nada más le estaba intentando convencer antes de traerlo, pero pues no, lo que pasó es que todo fue muy, como que muy improvisado y ni siquiera nosotras nos lo esperábamos. Milena tiene muchas historias muy bonitas, muy divertidas, muy que demuestran que fuimos los peores dueños primerizos del mundo, como la vez que mi mamá le dio una ensalada rusa y que le dio diarrea y entonces la encerramos afuera de la azotehuela, pero la verdad es que son tantas historias que podrían hacer otro video, entonces si les interesa después les puedo hacer uno, pero voy a contar pues cómo fue cuando la dormimos. Entonces para esto ya habían pasado unos 15 años, casi 16. Ella nació más o menos el 14 de enero del 2006. Me la dieron un mes después, me la dieron como por San Valentín exactamente y ya había dejado de lactar. Bueno, y ella vivió hasta el octubre del 2019. Entonces lo que había pasado es que ella ya se estaba enfermando mucho del estómago, como que ya nada le sentaba bien. Estaba haciendo mucha pipí, como que cada vez que hacía era muchísima cantidad y nos sorprendió bastante. Entonces lo que hicimos fue llevarla al veterinario y la llevábamos y no mejoraba. La llevamos con dos diferentes. Hay uno que está cerca de la iglesia de mi barrio, pero que es como que muy rudo. Entonces casi no la llevábamos porque no nos gustaba cómo la trataban. Y luego llegó otro chico que estaba un poco más cerca de nuestra casa y él fue como que el que principalmente la atendió. Luego de un rato se dio cuenta que no mejoraba, entonces nos dijo que le teníamos que hacer análisis de sangre. Se los hicimos. Fue muy feo ese estudio porque pues Milena lloró mucho y le dolió su patita mucho tiempo. Pero el estudio nos dio que ella estaba teniendo falla en su hígado y en su riñón. Entonces el veterinario todavía nos dio un tratamiento para eso y también ya llevaba Milena un tiempo con croquetas especiales como bajas en grasa y altas en proteína, que casi decían como croquetas para viejito. Entonces ya se las dimos un buen rato. Milena las odiaba. Lo que hacía es que las jergas que teníamos pues para limpiar la casa o para estar en el baño, las agarraba y las ponía encima de su platito de croquetas, y como que las enterraba en las jergas porque de verdad que odiaba esas croquetas. Y siguió, como que tuvo un segundo aire, pero realmente nunca mejoró de su hígado y su riñón. Y lo que nos dijo el veterinario es que lo que él sospechaba porque no había respondido súper bien al tratamiento, lo más probable es que fuera cáncer. Entonces nos dijo que él no nos recomendaba hacer la quimioterapia, porque Milena ya había vivido muchos años. Como que no le veía sentido a que sufriera tanto, siendo ella ya tan grande y que no sabíamos cuántos años más le iba a dar la quimioterapia y que era como que mucho para Milena. Entonces decidimos dormirla. Esa consulta mi mamá y mi hermano fueron cuando les dijo todo eso de que ella ya no sentía que fuera prudente. E incluso el veterinario les dijo que si ellos querían seguir con el tratamiento, él iba a negarse a hacérselos porque le parecía que era muy cruel y que en dado caso que lo quisieran hacer iban a tener que consultar a alguien más. Entonces toda esa conversación la tuvieron un lunes y ese mismo lunes le dijeron que sí, que estaban de acuerdo que la íbamos a dormir. Y ese lunes yo había ido a la escuela y normal, ¿no? Llegué de la facultad y ya me dijeron eso. Y pues sí, obviamente me puse a llorar. Fue gracioso porque yo había llegado peda y estaba como que nerviosa de que me regañaran o que notaban que estaba peda. Pero pues no sé si lo notaron o no, nada más me dieron la noticia y me puse a llorar. Y pues así, al siguiente día yo fui con mi hermano, sin Milena, y a concretar otras cosas de la cremación que le hicimos
a ver los paquetes, a ver con quién lo íbamos a hacer, que el veterinario conocía a alguien que hacía cremaciones. Entonces fuimos a hablar de todo eso. Como yo no había estado en esa primera cita, pues el veterinario me echó todo el choro, ¿no? Pero yo estaba como, pues yo ya sé que vengo, señor. O sea, yo ya, comprendo que es lo mejor para Milena que la duerman. Entonces igual me echó el choro, nos dio los paquetes que tenían de las urnas y de la cremación y el transporte y todo eso, que ellos, los del, pues no sé si funeraria es el nombre correcto, pero las personas que iban a hacer pues la cremación iban a venir a la veterinaria por el cuerpo de Milena y nos iba a llevar a nosotros también. Entonces ya lo programamos para 12 de octubre de 2019, creo que ese día fue sábado. Fuimos y la durmió. Yo tenía la idea de que todos los veterinarios dormían a tu mascota como en tus brazos. No sé qué les inyectan, pero les inyectan algo y tú los estás abrazando. Y yo quería hacer eso, ¿no? Pero este veterinario nos dijo que no, que lo que él en su experiencia ha notado es que como te ven a ti, intentan pelear para no dormirse, intentan quedarse despiertos. En teoría, los animalitos no sienten dolor, pero intentan no dormirse. Entonces él nos recomendó no quedarnos con Milena y no sé qué tan cierto sea, pero pues ni modo. A mí me hubiera gustado estar con Milena, pero no pasó. Y bueno, entonces la dormimos. Llegaron los chicos de la casa fúnebre, nos llevaron, la cremaron y nos la dieron en nuestra urna y tenía un certificado de defunción. Y pues ya ese día y los días siguientes me sentía como que no era real, como que tenía el pendiente de que había dejado a Milena en el veterinario, que iba a tener que ir a recogerla y que iba a volver a verla. Y lloraba mucho y así, pero poco a poco sí fue curando ese dolor y pude empezar a recordar como cosas bonitas o cosas graciosas que Milena hacía, y ya no era solo recuerdos tristes y dolorosos, sino cosas más agradables, y poco a poco, sin notarlo, fui sintiendo menos dolor hasta que ahora puedo hablar de ella sin llorar y recuerdo cosas bonitas, pero también cosas tristes, aunque de vez en cuando sí me pone más melancólica. En general es todo más tranquilo. Siendo un pequeño paréntesis, nada más les quería decir que la siguiente semana es mi cumpleaños, entonces no va a haber video esta semana. Quieren darme un regalo de cumpleaños, los invito amablemente a suscribirse y a obligar a sus amigos y familiares a suscribirse también.